Así que nos corresponde hoy la victoria, la fe victoriosa, es la palabra que tenemos para hoy. La fe victoriosa. Se trata de fe victoriosa, el hecho de que nosotros somos ya creyentes, tenemos fe, pero tenemos que tener en cuenta de qué fe es la que vence al mundo, qué fe es la que realmente es victoriosa, qué fe es la que realmente tiene efectos reales delante de Dios. Así que esta fe victoriosa pues la vamos a ver acá en el apóstol Juan, primera carta, capítulo 5. También yo sé que había puesto el versículo inicial en Romanos, pero vamos a terminar con Romanos, pero vamos a comenzar con primera Juan 5, del 1 al 5. Tenemos acá al gran apóstol Juan, ya maduro, ya en su etapa adulta, en su vida cristiana, y nos va a dejar acá un gran ejemplo, un gran aliento acerca de la fe, el discípulo amado, ¿verdad? Así que los invito a buscar la palabra del Señor en 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Ahí dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por habernos alcanzado un día, Señor, porque hemos llegado a reconocer que no solamente eres un gran maestro, un gran profeta, sino que eres el Hijo de Dios. Y hemos dicho, como dijo Pedro, tú eres el Cristo de Dios. Y como bien Jesús le recordaba, no te lo reveló carne ni sangre, sabemos que viene de arriba. Es el Espíritu Santo, es quien nos produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad, quien nos da entendimiento, que nos lleva de las tinieblas a su luz admirable, es quien nos abre los ojos espirituales para que podamos ver quién es Jesús. Y ahora que le conocemos, nuestra función es darlo a conocer a toda aquella persona que también necesita tener un encuentro personal con Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir por fe, como solo tú nos mandas, por fe que estamos acá, por fe que andamos, por fe que vivimos, y por la fe estaremos un día en tu presencia por la eternidad. Te bendecimos, te alabamos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, hermano, tenemos una gran porción acá, bien rica, bien poderosa. El hecho de que el apóstol Juan nos está diciendo, primeramente, que Cristo es la clave. ¿Ok? Y miramos la escuela dominical hoy, porque gracias a Dios pues todo va concatenado, todo va en relación como Dios manda. Y la pregunta clave que nos hacía hoy allí el maestro en la escuela dominical, hermano Félix, nos llevaba a través de 3 preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo?, preguntaba Cristo. Después, ¿quién piensan ustedes o quién dicen ustedes que soy yo?, ya de forma más personal. Y en tercer lugar, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo este mundo y perder su vida, perder su alma más bien? Entonces es importante que tengamos en cuenta que esa pregunta determinará dónde pasaremos la eternidad. Qué gran pregunta para hacernos: ¿quién es Cristo? Y especialmente, ¿quién es para nosotros? Y especialmente, ¿qué vamos a hacer nosotros con ese regalo de Dios, Cristo Jesús? Así que esa es la primera porción que tenemos que tener en cuenta, que realmente ahí es que está la clave de la victoria, que todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo, como bien creyó Pedro, este es nacido de Dios. Así que la primera condición para poder tener una fe victoriosa es nacer de nuevo. Este que nace de nuevo es el que ha creído que Cristo es el Hijo de Dios. Y una vez que hemos nacido de nuevo, entonces el que ama al que engendró, el que ama a Dios, ama también a todo el que ha sido engendrado por él. A toda aquella persona que ha nacido de Dios, nacido de nuevo, aquella persona que ha nacido de Dios, nos amamos unos a otros. Por eso que es bueno ver, como dice el salmista, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, así como estamos todos ahorita reunidos en la iglesia, juntos en armonía, porque ahí es que derrama el Señor bendición y vida eterna. Y también dice aquí
el apóstol Juan, esto es una característica importante, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Y Él nos dice claramente, sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Así que una idea importante del amor de Dios es que conocemos a Dios, amamos a los que Dios engendró y guardamos sus mandamientos como una evidencia de que realmente somos nosotros nacidos de nuevo. Y ahí entonces viene, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amén. Así entonces sigue diciendo, y la parte esencial del día de hoy, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Por eso no se concibe un creyente que viva en derrota, no. El creyente que vive en victoria, porque tenemos una fe, como estamos viendo hoy, una fe victoriosa, una fe que vence, una fe que sobrepasa toda dificultad, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Eso decía que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán, no pueden prevalecer. El mundo no puede prevalecer, Satanás no puede prevalecer. No, quien prevalece es Cristo, que es quien ganó la victoria para cada uno de nosotros allá en el Calvario, quien lo demostró al levantarse el tercer día entre los muertos. Somos más que vencedores por medio de Cristo que nos amó. Así que ese que ha nacido, nosotros que hemos nacido de Dios, vencemos al mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Y esta es la victoria que ha nacido, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos la clave entonces, hay que nacer de Dios, y es la fe la que nos hace que podamos vivir en victoria. Y resumo otra vez, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que tiene fe, una fe salvadora, que tiene una fe que es victoriosa y que tiene una fe que está puesta en la obra, la única obra, la que hizo Jesús, la única obra completa, perfecta y suficiente delante del Padre, que es quien demanda esa justicia divina. Hay fe, sí, hay fe, por ahí usted lo conoce, Santiago nos habla de ella. Hay fe de demonio, hay fe de personas que tienen puesta su fe en ídolos, hay fe que es confianza, que es dependencia, pero en cosas que no son útiles. Pero Cristo es nuestra ancla, lo único que nos mantiene firme a nosotros, dice autores allá en Hebreo, Cristo es nuestra ancla. Esa fe que tenemos en Cristo es la que nos permite mantenernos firmes en medio de todo tipo de dificultad de la vida, y más que todo es la que vence al mundo, la fe que dice y que cree que Cristo es el Hijo de Dios. Así que esto viene siendo como un refuerzo a lo que la escuela dominical ya tenía Dios determinado que estudiáramos hoy acerca de la identidad de Cristo Jesús. Así que hay ciertos niveles de madurez espiritual, como hay ciertos niveles de fe. Charles Stanley acostumbraba a decir lo siguiente: si hay fe, hay una fe pequeña, hay una fe mediana y una fe mayor, ¿no? La fe pequeña, aquella fe que dice, yo sé que Dios lo puede hacer. ¿Tú crees que Dios puede hacer algo? Bien, muy bien, claro, eso es tener fe. Hay una fe un poquito más madura, una fe un poquito mayor, que decía, yo sé que Dios lo hará. Estás convencido que Dios va a hacer algo. Pero la fe completa, la fe perfecta, la fe total, que decía es la fe que dice, ya está hecho. Dios lo prometió, yo pongo el punto, ahí no hay más, no se puede cuestionar. Dios dijo, Dios hará. Esa es una fe completa. Yo sé que Dios puede hacerlo, yo sé que Dios lo hará, pero yo sé que ya está hecho. Son diferentes niveles de fe, ¿se dan cuenta? Así mismo pasa con la vida espiritual en cuanto a niveles de madurez. Digamos que comparándolo a un acuario, ¿no? Donde hay, ¿sabe?, cierta cantidad de diferentes peces, y usted mira un acuario, se va a dar cuenta que hay diferentes niveles, ¿no? Donde hay peces que están en el fondo del mar, ahí de la parte de la pecera, del acuario. Hay peces que están por el medio, están a la mitad del tanque. Otros están en la superficie, ahí arribita, donde apenas pueden conocer y descubrir las bendiciones que hay debajo, al fondo del mar, al fondo del tanque. Es como la relación con Jesús. De igual manera, Jesús, por ejemplo, cuando estaba allí predicando en el mar de Galilea, hay muchos que estaban escuchando a la orilla del mar de Galilea. ¿Te recuerda que hay una posición tan interesante en Lucas 5?
Cuando le dice a Pedro, vamos a navegar mar adentro. Oh, Jesús te llama y me llama a mí a una relación más profunda. No solamente una fe de superficie, una fe de orilla. No, naveguemos mar adentro, boga mar adentro. Y allí es que entonces descubrimos las maravillas y las profundidades de Cristo y de nosotros mismos. Recuerden que en ese instante, no solamente Pedro tuvo la bendición de haber conocido el milagro poderoso, el control que tiene Jesús sobre la naturaleza, sobre los peces, siendo casi mediodía, donde el pez está bien escondido bajo el fondo del mar porque está caliente la superficie. Sin embargo, Jesús sabía dónde estaban los peces y la cantidad que pudo sacar de ese instante Pedro, al punto que se hundía la barca, que tuvo que pedir ayuda. Pudo ver la mano milagrosa de Dios en primer lugar, en primera plana, ahí, en primer momento en sus ojos, al punto que llegó a conocer entonces no solamente cómo era Jesús, sino cómo era él mismo. Pedro dijo, apártate de mí que soy hombre pecador. Se vino a dar cuenta de que tanta diferencia habría, incluso cuando él había, momentos antes había dicho, no Señor, yo no hemos pescado nada en toda la noche, y como rebatiendo a Jesús, como él era el experto, ¿no?, en la pesca, y al ver ahora el milagro que Jesús había hecho, pues dijo, wow, Señor, qué pecado lo mío, que te dije que no íbamos a entrar, y todas las cosas, la duda, apártate de mí que soy pecador. Así nos vemos claramente cuando estamos en la profundidad con el Señor, es que nos vamos viendo. Pero usted se llama la atención y dice, bueno, ¿cómo es que Pablo dice ahora al final de sus días, yo soy el más pecador de todos? Porque se da cuenta que si no es por la gracia de Dios, como cantamos ahorita, no seríamos nada. A veces uno cree que sí, uno puede, los méritos que tiene, y cree que así pensaría Pablo inicialmente, cuando tenía sus méritos pues, de la cátedra de Gamaliel y todas las cosas, y pensaría que Jesús me alcanzó, pero con el tiempo se fue dando cuenta de que no era eso, era la gracia de Jesús lo que lo mantuvo. Y decía claramente, si no es por su gracia yo no soy nada, soy peor de los pecadores, se dan cuenta, pasó a ser del primero, del más chiquito, del primero, hasta ser el peor de los pecadores. Así pasa contigo, conmigo. Cuando más crecemos, cuando más conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que nada depende de nosotros, que si no es por Él, nada somos. La humildad crece porque realmente nos damos cuenta que no es nuestros medios, sino Dios. Nuestra relación depende en cuanto la profundidad que dediquemos a conocer a Jesús más íntimamente. Jesús tenía multitudes que le seguían, ya saben, en la orilla de mar de Galilea, a los 5,000 que alimentaba, a la gente que le seguía, montones de gente le seguían. Sin embargo, tenía un grupo selecto. Claro está, le tomó la noche entera orar por ellos y seleccionar a aquellos 12, incluyendo aquel que iba a traicionarle, para cumplirse el plan de Dios. Pero aún así, entre los 12 también tenía 3. Recuerden, Jacob, Juan, Pedro. Eran los más cercanos a Jesús, más que el resto de los otros 9. Y sin embargo, en momentos más difíciles, más cruciales de su vida, como le pasó a Pablo, que dice, en momentos cruciales de mi vida, en mi juicio frente al emperador, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Y Jesús estaba en la cruz, y todos lo abandonaron también, pero Juan estaba ahí al pie de la cruz. Así que, de las multitudes, a los 12, a los 3, a 1. Y aún si hubiera estado Juan, por lo menos el Señor estaba con él, con Cristo, y al punto también que dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Que hasta eso, hasta Cristo se sintió, en un momento determinado, desamparado, suelto, solo en la cruz. Ni siquiera Dios estaba con él en ese instante, que viró la espalda porque no podía contemplar el pecado de toda la humanidad sobre su Hijo, muriendo allí en la cruz. Pero hay pasos que tenemos que dar, pasos para ir elevando esa fe salvadora, la fe que nos salva, a una fe victoriosa. Sí, es bueno tener una fe salvadora, somos salvos por fe, vamos para el cielo, gloria a Dios, pero eso no se queda ahí, tenemos que vivir una vida de victoria, porque Cristo dice, yo vino para darnos vida y vida en abundancia. No solamente darnos vida eterna, sino vida en abundancia. Quiere decir que una vida que tenga realmente función, que nos multipliquemos, que crezcamos, que maduremos, que demos fruto y que expandamos el reino de Dios mientras estamos en este mundo. Es una fe victoriosa, una fe que salva, pero una fe que al mismo tiempo va más allá de victoria. ¿Cómo comienza todo? Como decíamos ahorita, el nuevo nacimiento. El nuevo creyente tiene una fe pequeña, una fe que le lleva nada más que decir, sí, creo en ti, soy pecador y tú eres el rey de mi vida y te acepto en mi corazón, y hasta ahí, no conoce nada más, pero tiene que nacer de nuevo, usted lo sabe. Los bebés en Cristo comienzan a crecer, no se quedan ahí como bebitos, comienzan a crecer. Y luego tenemos una división más grande que la vamos a ver en 1 Juan capítulo 2. Así que, primera parte es
nacer de nuevo. Decíamos ahorita que quién es que ha vencido el mundo, el que ha nacido de Dios, que cree que Jesús es el Cristo, ¿no? Recuerden en el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, en Juan 3:3, que le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El primer paso esencial, es importante, es nacer de nuevo. El que nace de nuevo puede ya entrar y empezar a ver el reino de Dios, comenzar a andar en las bendiciones, la maravilla de Dios. Pero no debe quedarse ahí, debe seguir creciendo. Somos bebés en Cristo cuando nacemos, sí. Pero si una persona nace, un bebé nace, te lo deja ahí tirado en el hospital, no le da su lechita, no lo atiende, no lo cuida, no lo baña, aquello, lo otro, se va a morir. Entonces muchos creyentes vienen al Señor, ven una campaña y se levantan y van y lloran, y van al frente, levantan las manos y todo, pero después no se unen a ninguna iglesia, no van a ningún sitio de crecimiento, de discipulado. No, se pueden morir y el mundo se los arrastra otra vez, son como aquella semilla que fue lanzada junto al camino, que vienen los pájaros luego y se lo llevan, entonces no crecen, ¿se dan cuenta? Pero dice aquí 1 Pedro, que nos manda 1 Pedro 2:2, desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Es necesario, cuando creamos en el Señor, la persona que se convierte en el Señor, conectarlo con una iglesia donde se hable la palabra del Señor, donde se pueda enseñar, donde se puedan ayudar a discipular para que crezcan en su salvación. 1 Corintios 3, el apóstol Pablo decía, hermanos, les he hablado como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros. No he podido hablarles como a cristianos espirituales. Les he dado leche y no alimento sólido. Así que hay niveles, ¿no es cierto? Hay niveles en la madurez cristiana. Se nace de nuevo, somos bebés en Cristo, queremos llegar a ser maestros, pero todo tiene un proceso, tiene un paso, ¿no? También el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 2, 13 y 14, nos dice, mira, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Así que hay 3 niveles acá: hijitos, pequeñitos, bebitos; jóvenes, cuando van creciendo un poquito más en las cosas del Señor; y padres que ya tienen ya un poco más de madurez y que ya se están reproduciendo, están llevando ahora otras personas a los pies del Maestro. Otros tienen hijitos ahora, por así decirlo. ¿Okay? Así que el hijito es aquel que nace de nuevo, aquel que conoce al Padre, pero no lo conoce tal como él es todavía, y ya como joven viene a crecer y va teniendo ya sus luchas, sus tentaciones, sus dificultades, su fe ya va madurando, pueden vencer al maligno. Y luego el padre, que ya está más maduro, que conoce a quien es desde el principio y comienza a reproducirse en otros. Así que les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio; les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí nos abunda un poquitico más en este versículo que sigue, en el 14. ¿Cómo es que el joven entonces dice, ustedes los jóvenes han vencido al maligno? ¿Cómo han vencido al maligno? Como ya hemos visto la semana pasada, en la prosperidad que Dios nos da, en Josué 1:8, 7, 8 y 9, que hay que meditar en la palabra del Señor. Dice, ustedes los jóvenes han vencido. ¿Por qué han vencido? Porque son fuertes. Como decía Josué, fuércese valiente. Son fuertes los jóvenes. Y porque la palabra de Dios permanece en ustedes. Así que meditamos su palabra de mañana, de tarde y de noche. Si guardamos su palabra en nuestros corazones, si abunda en nosotros, entonces podemos encontrar esa fortaleza, esa fe victoriosa de jóvenes. También no somos padres ya así, ya maduros todavía en el Señor, pero somos jóvenes y estamos en esas luchas todavía, en esas dificultades, pero aquí está la clave: ser fuerte, ser valiente. Así que la palabra de Dios permanezca en nosotros para que podamos entonces vencer al maligno. Hay una escalera de perfección. Se quiere llegar a hacer algo en la fe, tenemos que ir creciendo, no podemos quedarnos con esa fe pequeñita de bebé, tenemos que crecer. Poniendo ese apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 1, 3 al 11, poniendo todo empeño. Quiere decir que el crecimiento espiritual no es algo pasivo. El crecimiento espiritual es algo activo, en cual usted tiene que ponerle empeño.
Ahorita hablamos de cómo hacer hábitos, cómo pasar 21 días haciendo algo repetidamente para crear un hábito en su vida. Bueno, aquí se requiere igual empeño, decisión, echarle ganas. Decir, bueno, yo tengo que añadirle, no quedarme ahí nada más, decía Pedro acá en su segunda carta. En esto glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y se prueben así que son mis discípulos. Son Juan 15:8. Así que es necesario dar fruto, llegar a ser padre, multiplicarnos. Pero eso ocurre cuando lleguemos a la madurez perfecta. Esa carga de perfección es que Pedro dice, hay que poner todo empeño. ¿Empeño en qué, hermano? En que esa fe que tú y yo tenemos que añadirle virtud a la fe. Y esa virtud, le hemos hablado otras veces, excelencia moral. Si vamos paso a paso, de muy despacio, realmente cada escalón es de por sí prácticamente un sermón. Y algo que tú y yo tenemos que aprender a poner en práctica poco a poco, un escalón a la vez, sin correr. Se puede llegar rápido arriba, sí, pero podemos deslizarnos fácilmente también. La vida fructífera, la vida que realmente requiere una madurez sólida, es la que va paso a paso por esta escalera que Pedro nos deja ver acá. Añadir a nuestra fe virtud. Y les digo, esto es excelencia moral, que no tengamos dificultades en la parte moral para que seamos capaces de alcanzar, como dice, la excelencia, el máximo. Que seamos capaces de aborrecer lo malo en todos los aspectos que Dios aborrece, de ser capaces de estar en santidad lo máximo que podamos. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Sin santidad nadie verá el reino de Dios. La santidad equivale a felicidad. Cuanto más santos seamos, más felices seremos. A esta virtud añadirle luego el conocimiento, conocer a Dios más y darlo a conocer. Es nuestra función, conocerle más y darlo a conocer a los demás. En ese crecimiento llegaremos a tener dominio propio, tenemos la capacidad de poder nosotros expresar ese fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese dominio propio, lo cual nos llevaría entonces a una perseverancia, creyente que permanece, que persevera, que está ahí, que su fe ha crecido, que tiene dominio propio, que no se enreda en los negocios de este mundo, que conoce al Señor, que sabe a quién representa. Entonces persevera, y luego que lleva eso a una vida de piedad, una vida que se expresa por una relación íntima con Dios, hacia arriba, vertical, en piedad, que luego le añade fraternidad, que eso es el amor, pero el amor entre los hermanos, el amor familiar, y sobre todo, como dice el apóstol Pablo, sobre todas las cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, el amor ágape, ese amor que hemos visto en 1 Corintios 13, amor que es sufrido, que es benigno, que todo lo espera, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que se goza la verdad, que no guarda rencor. Ese es el amor que lleva al tope en ese crecimiento, una fe victoriosa, una fe que se expresa en virtud, en conocimiento, en perseverancia, en piedad, en fraternidad, en amor. Poner todo empeño en añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio perseverancia, piedad, en otras palabras devoción, afecto fraternal, y luego ese afecto fraternal, amor. 8 escalones, hermano, muy interesante, que debemos pensar y perseverar en ellos, así como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 8. 8 cosas que debemos pensar: en todo lo recto, todo lo puro, todo lo amable, si algo buen nombre, si algo digno de alabanza, si algo en esto pensar. Son las 8 cosas que dice allá, debemos pensar. Aquí son 8 pasos que debemos dar para crecer nuestra fe, porque así entonces haremos como dice Proverbios 4:18: la senda de los justos es como la luz de la aurora, la que le amanece, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Así que debemos ser. Cuando el día se hace perfecto, tú y yo vamos buscando la perfección, vamos buscando la excelencia, vamos buscando crecer. Paso a paso puedo ver cambios nuevos en mi ser. ¿Por qué? Porque Cristo me ama. ¿Verdad que sí? Y así vamos creciendo, así se espera que nosotros vayamos creciendo día a día, un escalón a la vez.
Los medios para ser vencedores, hermano, muy sencillo. Los medios para ser vencedores. Ya sabemos la fe, nacer de nuevo, la primera cosa. Y entonces dice la palabra del Señor acá en Romanos 6, 10 al 15. Vamos a ver nuestra condición. Vamos a ver también nuestra identidad en Gálatas 2:20. Nuestra posición en Colosenses 3:3. Y nuestras posesiones en Hebreos 13, 5 al 6. Son medios que podemos utilizar para poder nosotros ser vencedores, ser victoriosos. Nuestra condición, muy interesante. ¿Cómo podemos nosotros considerar esta excelencia moral que hablábamos ahorita, esa virtud que hay que añadir a la fe? Podemos buscarlo reconociendo siempre nuestra condición. ¿Cuál es mi condición? No olvidarnos primeramente de Efesios 2:1, dice que estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Ahí nos encontró Jesús. ¿Cuál es mi condición ahora? No varía mucho, seguimos muertos, pero muertos al pecado y vivos para Dios, puede que nos dio vida juntamente con Cristo. Así que mi condición es que, según Romanos 6, porque en cuanto murió al pecado, dice Cristo, ¿verdad?, una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. ¿Qué va a hacer nosotros? Así también nosotros, considerados, o sea, la palabra considerarte, saberte, reconocerte, añadir a esta fórmula de la vida cristiana este elemento tan importante que es saber que estamos muertos al pecado. Muertos al pecado es decir que ya no hay atractivo para nuestras vidas de parte del pecado. Estamos ahí, estamos vivos, como estábamos antes, muertos, caminando, andando por la vida, haciendo todo, pero muertos para las cosas espirituales. Ahora estamos vivos para las cosas espirituales, lo cual hace que estemos muertos a las cosas terrenales. Que ya no tenga ese apetito, que no tenga ese atractivo, ni esa tendencia nuestra, esa inclinación nuestra hacia el pecado, porque eso que hacíamos antes como muertos. Un pez muerto no tiras un río, lo que hace es flotar, va junto a la corriente lo lleva donde vaya. Pero usted ahora está vivo en Cristo Jesús, usted ahora va como el salmón, contrario a la corriente, usted puede saltar por encima de los obstáculos, puede vencer todo lo que venga a su vida, porque con Cristo lo puede hacer. Decía Pablo, todo lo puede un Cristo que nos fortalece. Entonces tengo la capacidad de poder vivir para Cristo, esa es la clave, y considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Recuerde siempre la parte pequeñita de Pablo, en Cristo, la cláusula. En Cristo somos nosotros ahora vivos en Cristo. Nuestra identidad, ¿cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Cristo, dice el mismo Pablo otra vez, 2:20 de Gálatas, gran versículo que tenemos que tener de memoria para que reconozcamos nuestra identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo estoy, hermano? Crucificado. ¿Qué significa eso? Que estoy muerto. De otra manera puesto Romanos 6, considerados muertos al pecado. Ahora aquí, crucificados. Que la crucifixión, un instrumento de muerte. Que decía Jesús, si alguno quiere seguir en pos de mí, leímos ahorita en la Escuela Americana, 9:23 de Lucas, niéguese a sí mismo, tome su cruz, crucifíquese, muera, niéguese y luego sígame. Entonces dice Pablo, estoy juntamente con Cristo crucificado y ya no vivo yo. ¿Por qué? Pues ya estoy muerto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque vivo para Cristo, lo vivo en la fe, en esa fe salvadora, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gran motivación para que tú y yo vivamos por fe, en la fe de Cristo, es porque Él me amó. Nadie te amó como Cristo. Nadie dio su vida por ti, solo Cristo. Nadie se entregó por ti, solo Cristo. Entonces, por esa gran motivación que tenemos, la gran misericordia de parte de Dios, que no nos dio lo que merecemos, que es un lago eternal, sino que lo que nos dio vida eterna, nos dio por su gracia, nos dio más allá de lo que nosotros merecíamos. Entonces no nos dio juicio, nos dio misericordia, encima eso nos da de su gracia. Es la gran motivación. Por eso Pablo dice, por las misericordias de Dios os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, porque Jesús me amó, porque se entregó por mí, yo debo entonces considerarme muerto al pecado y vivo para Cristo. Es una fe salvadora, pero una fe victoriosa. Es una fe que realmente
madura, una fe que es más grande que solamente llegar a decir, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí está bien, vas para el cielo, no hay duda de eso, pero hay más. Dios quiere que vivamos en esa victoria, viviendo, considerando nosotros muertos al pecado, pero vivos para Cristo, porque Él me amó y se entregó. ¿Qué le costó a Jesús para estar vivo para Dios? Morir en la cruz. ¿Qué me cuesta a mí tener que, para poder estar bien con Dios? Morir, negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día, crucificar mi carne, mis deseos, mis pasiones. La gracia de Dios nos enseña, bien decía Pablo ahí en Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, para salvación a todos los hombres, es cierto, es para todos los hombres que quieran creer, ahí está la gracia de Dios, Juan 3:16, para todo aquel que crea. Pero sigue diciendo, la gracia de Dios nos enseñó a que renunciando a los deseos mundanos y a toda impiedad, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué es una fe victoriosa? Una fe que vive sobria, justa y piadosamente. No decía Pedro aquí, añadir a su dominio propio piedad. Hay piedad, hay la forma de vivir piadosamente, con contentamiento, con una mente sana, con una mente de las cosas del Señor. Eso es una fe victoriosa. Y nuestra posición, ¿cuál es nuestra posición? Porque habéis muerto. Si usted se da cuenta, ¿cuál es el elemento que más se repite aquí? Muerte. Cristo murió. Yo debo considerarme muerto al pecado. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Dice Pablo ahora en esta posición, Colosenses 3 y 4, porque habéis muerto. Y vuestra vida está ¿dónde? Escondida. ¿Dónde está mi posición? Escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis también manifestados con Él. Todos con Él, en Cristo. Con Él en gloria. Entonces, ¿dónde está mi vida? Mi vida está escondida en Cristo. ¿Qué es lo que me queda aquí? Nada, pura muerte. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Y otra cosa importante es nuestra mayor posesión. ¿A quién tenemos conmigo? Como dice el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Tenemos a Dios, lo tenemos todo. Decíamos ahorita la tercera pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Pero tenemos lo más importante, tenemos a Cristo, por tanto todo lo demás que perdamos acá no cuenta para nada. Porque esto es pasajero, sabemos que es temporal, sabemos que se va a quemar todo, que todo va a arder en llamas, que no va a quedar nada. Aún la tierra va a huir delante del Señor, los cielos van a huir, no se va a encontrar lugar para ellos. Cuando estamos frente a Dios en el juicio final, en el trono blanco, dice allí que no queda nada, se van a abrir los libros. Y el libro de la vida fue abierto, y que no fue hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que nada que tengamos acá tiene valor eterno, hermano. Solamente nuestra relación con Dios es lo que tiene valor eterno. Y es lo que tenemos que tener de nuestro lado. Dice Hebreos 13:5 y 6, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿qué me puede? El Señor es mi ayudador. ¿Quién es Cristo para ti? Una respuesta a la pregunta que miramos hoy. Él es mi ayudador. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque ¿quién está de mi lado? Dios. Estamos del lado del vencedor, no importa, somos más que vencedores. Recuerda aquel que estaba limpiando zapatos ahí, allá, a las personas que estaban entrando de trajes y muy bien vestidos allá en las bolsas de valores. Y aquel hombre ahí limpiaba zapatos, un hombre bien humilde, sencillo, pero ahí al lado tenía abierto su Biblia y leyendo y limpiaba zapatos leyendo. Y la gente le preguntaba, ¿pero qué lees ahí? Apocalipsis. ¿Y tú entiendes qué dice ahí? Yo no entiendo mucho realmente, pero lo único que sé es que al final ganamos. Y esto es lo que tienes que saber. Amén. Que estás del lado victorioso. Que no tenemos que ser ahora avariciosos ni estar en este mundo buscando acumular tesoros ni nada, porque la tierra de nada sirve. Bien decía Jesús, hacer tesoro en el cielo, no en la tierra. Porque aquí el orín corrompe y los ladrones hurtan y rompen y acaban, usted sabe. Pero ahí arriba, en el tesoro en el cielo, donde el orín no puede corromper, donde los ladrones no llegan, no entran, ni pueden hurtar, porque no hay pecadores allí en el cielo.
Pero aquí tenemos con nosotros más importante, la posesión más importante, que es a Cristo con nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8, perdón. Así que el principio para ser vencedores es la fe. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que vence al mundo? Primero, nacer de nuevo. Segundo, la fe. El que cree que Jesús es el Cristo, el que cree que tiene esa fe, entonces somos más que vencedores. La fe. Esa fe, la cual dice Pablo que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe que dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa fe extraordinaria, la cual nos lleva a una relación con Dios. La fe que nos lleva a caminar en la relación con Dios. La fe que nos lleva al cielo. La fe que nos lleva a no perder de vista hacia dónde vamos. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo donde vive mi rey. ¿No es cierto? ¿Y a quién iré? ¿A quién tengo yo en los cielos? Dice el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice el Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si Dios está conmigo, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Importante reconocer esas cosas. La fe es la que vence al mundo. Dice Romanos 1:17, gran versículo que trajo la conversión de Martín Lutero. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Fe, hermano. Gran versículo de Isaías 20:15, por ahí anda, donde que fue la conversión de Spurgeon, Charles Spurgeon, donde decía sencillamente: mirad a mí y seréis salvos todos los confines de la tierra. Este hombre, el diácono que estaba predicando ese día, que había nevado mucho, no pudo ir pastor a la iglesia. Este hombre tenía poca educación, pero era diácono, y llegó y trató este versículo único. Y desarrollando esa porción, dándose cuenta que Charles Spurgeon era un visitante ese día, le dijo: y tú, joven, mira a Cristo y vive. Mira a Cristo. No mires al hombre, porque no hay nada en el hombre que pueda ser útil. No te mires a ti, porque no hay nada bueno en ti. No mires a otro sitio. ¿Quieres vivir? Mira a Cristo. Y él se quedó ahí con esa frase. Después no recuerda más que del sermón, porque eso lo cautivó. Estaban viendo que ejemplo allá donde número 21, donde Dios le dice a Moisés que hiciera la serpiente de bronce, y todo el que mirara a la serpiente vivirá. Entonces en esa porción se basaba este predicador, y le dijo: joven, mira a Cristo y vive. Y eso fue lo que llevó a los pies de Cristo. La fe en qué? En Cristo, no la fe en otra cosa. Todo el que pone su fe en otra cosa pierde su fe y pierde su vida. Pero el que pone, que mira a Cristo, su fe en Cristo, el justo por la fe vivirá, por la fe en Cristo. No es cualquier fe, no la fe de demonio, la fe en Cristo. Porque por fe andamos y no por vista, dice Pablo en 2 Corintios 5:7. En Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. La fuerza, el poder, la fe en el Señor es lo que hace que tú y yo podamos tener una fe vencedora. Ese es el principio de una fe vencedora. Ejemplos bíblicos, algunas ilustraciones que nos puedan ayudar. Hombres que creyeron y fueron vencedores, muchos, ¿verdad? La Biblia está llena de gente vencedora. Termina toda la galería de la fe en capítulo 11 de Hebreos. Cuántos hombres, y incluso se queda corto y dice: bueno, no me alcanza el tiempo para hablar de tanta gente, de Gedeón, de David, de Jafé, de cuántos que no pudo, y de aquellos que aún no recibieron por fe lo que estaban esperando. Cuánta belleza hay en ese capítulo 11, la galería de la fe. Pero le traigo 3 ejemplos nada más rapiditos. Le hablo de Noé, le voy a hablar de Abraham, le voy a hablar de José. En Noé, ¿qué tenemos en Noé? Noé tenemos allá en Génesis 6:14, dice: hazte un arca, dice el Señor, hazte un arca de madera, de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Así que estaba aislada por dentro y por fuera. No hay forma que tocara nada por dentro y por fuera. Ese es nuestro Dios.
y haz aposento. Quiere decir que, mira, cuando le dice Dios a Noé, hazte un arca, parecería algo tan sencillo, y hemos hablado de ese arca, usted sabe, nunca había llovido, que es un arca para Noé, que algo extraordinario, que acto de fe tan grande, porque no sabía lo que era la lluvia, no sabía que iba a haber nada de esto. Sin embargo, otro elemento importante en la fe de Noé es que le decía, hazte habitaciones, hazte aposentos. Y Noé no tenía todavía, quizás sí tenía sus hijos, pero todavía no tenía sus nueras y tenía nada. Ya Dios está preparándolo para el futuro. Mira, hazte estas habitaciones así asado, porque iba a tener ahí capacidad para sus hijos, para las esposas de sus hijos, wow, mano. La fe es eso, es ver allá, más allá de lo que tú puedes alcanzar con tus ojos visuales, lo que tú no ves ahora, pero lo ves por fe. Por eso no es por vista, sino es por fe. La fe va más allá de la vista. Lo bueno que tiene la fe es que creyó. Noé le creyó a Dios. No es creer en Dios, le creyó a Dios. En contra de todas las cosas. Ha habido por 120 años predicando y diciéndole a la gente, arrepiéntanse, vengan, hay espacio para todos. Mira, hay lugar para todos, como decía Jesús en la boda. Hay espacio, la boda está preparada, la cena está preparada, hay espacio para todos. Vengan, entren. Pero la gente no viene. Hay excusas, se lo pierden cuando viene el final. Y vendrá otra vez el final. Amén. Por más que usted no se canse de hablarle y decirle a la gente, algunos van a escuchar, otros no, pero no todo el mundo va a venir, pero usted venga. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo también debo ser levantado, y a muchos, no digo a todos, a muchos atraeré hacia mí, porque muchos fueron atraídos, ¿cierto? Otros tantos se juntaban con la multitud y decían crucifícalo, otros tantos pasaban y le escupían y le golpeaban, y otros haciendo todo, se mofaban. Muchos van a hacer eso, pero unos tantos van a ser atraídos, como fue atraído el centurión. En verdad este hombre, se le dijo, era un hombre justo, digo, el centurión. Se dan cuenta, así que habrá muchos que vendrán hacia Jesús, otros tantos no, y así. Pero la idea es que tenga fe, es que va a ser realmente salvo. El arca, una obra maestra de arquitectura y ingeniería que hoy en día todavía se tratan de estudiar y pensar de cómo es que Noé con tan pocos recursos pudo hacer algo tan grande que extraordinariamente en los días de hoy no se puede hacer. Dios hizo flotar ese barco tan inmenso por tanto tiempo y no se hundió. Los ingenieros hoy en día hacen flotar un barco tan grande como el Titanic y se hundió. Así que, Dios sabe. Aleluya. Y lo hizo así. La idea es que aquí está la fe de Noé. Lo hizo así Noé. Hizo como conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Dónde está la fe? En que usted y yo, dice, seamos capaces de guardar sus mandamientos, aunque sean como te digo, ilógicos para la vista humana, porque para Noé, digo, había que estar en sus zapatos para darse cuenta que eso era algo de loco, pero sin embargo Dios honra la fe, ¿no es cierto? Si hombres que creyeron, como aquí tenemos a Abraham también, el capítulo 12 de Abraham, de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice la Biblia de las Américas, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu pariente y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Te imaginas? Un hombre a la edad de Abraham, 75 años, acostumbrado a andar en su tierra, su gente, vete, deja eso. Y lógico, te voy a mostrar la tierra, que te mostraré, no te la estoy mostrando, te mostraré, futuro, es por fe, tienes que andar por fe, no por vista, te voy a llevar, pero tú no tienes que verlo desde ya. Y luego dice, haré de ti una nación grande, ahora, 75 años, de una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo vamos a ver, tú y yo hemos sido ahora bendecidos como de la simiente de Abraham. Somos ahora bendecidos en la línea de Abraham. ¿Se dan cuenta? Y al mismo tiempo, la bendición, no solamente que dice que Dios hizo de bendición a Abraham, sino que vemos también el caso de José, y lo vemos constantemente en la vida de cada otra persona, de cada uno de nosotros, donde Dios bendice a cada persona que anda en comunión con Él. Y por causa de esa persona, Dios bendice al resto. Mira, por causa de la obediencia de Abraham, que salió y fue bendecido, y fue exaltado, y la bendición nos alcanza todavía a nosotros hoy. Así mismo también José fue bendecido. Recuerde que José tuvo muchos problemas en su vida, pero una cosa común que había en la vida de José en cada aspecto era que Dios estaba siempre con él. Amén. Y donde cree que Dios estaba con él, donde cree que José estaba, porque Dios estaba con él, Dios prosperaba ese lugar. Prosperó la casa de Faraón, prosperó aún la cárcel, yo estaba en cárcel, aún ahí prosperaba todo porque José estaba ahí. Que sí, porque el Dios de José
hacía que las cosas prosperaran. Eso tú y yo, donde quiera que estemos como creyentes, como somos hijos de paz, como decía Jesús, yo los envío ahí como ovejas en medio de serpientes, de lobos, pero usted llega a un sitio y usted es un agente de paz. Donde usted llegue, el lugar donde usted llegue va a ser bendecido porque usted está ahí, porque yo estoy con ustedes. Ahí está la idea, que tú y yo seamos capaces de dar bendición a cada lugar que vayamos. No maldición, bendición cada vez que vayamos, cada sitio que pisan nuestros pies sea trayendo bendición. Por causa de José, el Señor bendijo a la casa de Egipto, de Potifar. A partir del momento que puso José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio. Y tanto en la casa como en el campo había bendición. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Así que, hermano, que también nosotros podemos ser vencedores. Es más, podemos ser más que vencedores. Y por eso cerramos ahí con Romanos 8, 37, 39, que era la posición bíblica que tenemos seleccionada para hoy, como quiera. Dice, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No se trata de que seamos solamente de una fe salvadora, sino una fe vencedora. Y no solamente, sino que somos más que vencedores en medio. Sí, hermano, no es que si en esto, es que si yo tuviera esta vida así, es que si hubiera aquel trabajo, hermano, si yo estuviera en aquel lugar, hermano, no se trata de eso. Se trata de que Dios está con nosotros y Dios, donde quiera que estemos, Él prospera, así como prosperó a José, prosperó a Abraham, así como hizo con Noé, lo salvó del diluvio, todas las cosas. Así mismo hace Dios contigo y conmigo. Si somos obedientes, si le amamos realmente, dice que somos más que vencedores. Dice Pablo, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En cuanto, hermano, la idea es esta, en cuanto a la pasada manera de vivir, cómo vivir una vida victoriosa, cómo esto ya en una forma práctica, para ir cerrando, cómo podemos vivir una vida práctica, es lo que yo muchas veces establezco en oración y llevo en mente, aparte de Romanos 6 que me encanta, ¿verdad? Pero una de las partes que también me gusta tener en oración con el Señor y hablarla y tenerla siempre presente, es este mecanismo que Dios nos enseña en su palabra, en Efesios 4, 22, 24, donde el apóstol Pablo nos da este gran consejo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, mire bien, engañosos. Bien claro, ¿verdad? Tenemos que despojarnos del viejo hombre, porque está viciado, hermano. Porque tiene deseos, pero son deseos engañosos que nos van a llevar a la destrucción. En cambio, ¿qué debemos hacer? Debemos renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:2. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú lo sabes? Tenemos que renovarnos, tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que todos los días nutrirnos de la palabra de Dios para ir rompiendo con todos estos esquemas del pasado, estos deseos engañosos que están viciando nuestra vida, que no se ha acabado, está ahí, la carne está ahí, no se ha ido. Pues tenemos que activamente estar encima de ella para irla despojando, para irla quitando de nosotros y ir renovando nuestra mente más que todo, porque la mente ahí que comienza la batalla. Se gana de rodillas, pero la batalla es en la mente. Porque quien rige la mente es quien va a dirigir el cuerpo. Donde va la mente va el cuerpo. Así que si Satanás te dirige tus pensamientos y tus cosas, pues tu mente y tu cuerpo van a seguir esos pensamientos. Así que por tanto debemos renovar nuestra mente con las cosas de Dios para que no dirija la carne, sino que nos dirija el espíritu. Termina diciendo, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál es tu nueva ropa que debes usar cada mañana? Quitarte, despojarte de esta ropa vieja, del viejo hombre, renovar tu mente, poner tu mente en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, buscar las cosas de arriba y entonces revestirte de la justicia de Cristo. Ahora soy revestido por Cristo, tengo su nueva naturaleza, tengo su vida en mí. Ahora te puedo vivir con ese amor, gozo, paz, paciencia, porque viene de Cristo. Estoy revestido de su justicia, revestido de su santidad. Si pienso vivir todo el tiempo de esa manera, voy viviendo una fe victoriosa, despojado, renovado y revestido. Si quieres llevarlo de esa manera, lo puedes pensar de esa manera para que lo puedas tener en mente.
¿Cómo vive el creyente una fe victoriosa? Una fe despojada, una vida despojada, una mente renovada y una vida revestida de la justicia y la santidad de Cristo. Que Dios nos ayude a dar de esa manera, a ir creciendo nuestra fe de nuevo nacimiento, una fe salvadora, en una fe victoriosa, en una fe más que vencedora, una fe de renovación diaria que nos lleva a despojarnos del viejo hombre y a revestirnos de su justicia, su santidad día a día, para beneficio nuestro, pero especialmente para su gloria. Amén. Oremos. Padre, te bendecimos, te alabamos y te damos gracias por este tiempo y por tu recordatorio y por este recorrido a través de la fe, Señor, que nos ayuda a mirarla a un punto de vista diferente, a cómo es nuestra condición, cuál es nuestra posición, nuestra identidad, cuáles son nuestras posesiones, cómo nosotros tenemos principios los cuales debemos emprender y cómo hacer crecer nuestra vida de fe, cómo ir nosotros poniendo empeño, añadir a nuestra fe virtud, la virtud conocimiento, dominio propio, piedad, paciencia y perseverancia, amor fraternal, amor, Señor, que seamos capaces de estar siempre ocupados, porque dice el apóstol Pedro claramente que si estamos ocupados en estas cosas nunca estaremos sin fruto, y además de eso tenemos una amplia entrada en el reino de los cielos. Ayúdanos, Padre, a poder crecer de hijitos a jóvenes y de jóvenes a padres, a fructificar y a multiplicarnos y a hacer que esa fe que tú nos has dado, Señor, sea una fe gloriosa, una fe que realmente se muestre en el día a día, que podamos vivir por fe, no por vista, y que un día estemos en tu presencia gozosos y contentos de que solo por tu fe y por tu gracia podemos vivir nosotros en este mundo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.